Seamos bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a leer dos pasajes de las Escrituras, el libro de Mateo y el Evangelio según San Marcos. Seamos bienvenidos. Libro de Mateo, estamos en el capítulo 12, verso 38 hacia adelante. Aleluya. Mateo capítulo 12. Estamos en el versículo 38 hacia adelante. Leyendo la Escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Marcos 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Siendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Puede sentarse.
Permítame enumerar algunos temas de los que hemos estado prestándole atención. Claro que han pasado algunos cuantos domingos, pero este bloque de lecciones han sido sobre el Dios de. Primero, el Dios del tiempo. 2, el Dios de piedad. 3, el rostro del Señor. 4, el Dios que prohíbe. 5, el Dios de ley. 6, el Dios de prodigios. 7, el Dios sanador. 8, el Dios que provee sangre. 9, el Dios de salvación. 10, el Dios fuente de gracia. Hoy nos correspondía reflexionar sobre el Dios y sus correctivos. Eso lo vamos a dar para el próximo domingo. Le vamos a dar prioridad al tema el Dios de señal. Aleluya. Prestándole un poco de atención a esta parte a la que quiero reflexionar. Bueno, imagínense, 40 años predicando la resurrección. Esto no lo que voy a explicar hoy no lo he explicado. Por eso me llamó la atención que cómo da exactamente la palabra del Señor en su debido momento. Para hoy tenemos el Dios de señal. Aleluya. Recurriendo nosotros a la información del Antiguo Testamento, abundante información encontramos todas aquellas partes bíblicas que señalan al ungido de Dios, al prometido de Dios, al enviado de Dios, al que habría de aparecer y cumplir con ciertas declaraciones que habían sido dadas antiguamente. Aleluya. El Torá, la escritura de los judíos, está seccionado en 3 partes. Está la ley, están los profetas y están los salmos. Esas 3 partes comprenden todo lo que es la escritura judía, el Torá. La ley es simbólica. El plan de los profetas, lo escrito por los profetas, es algo que apuntaba al futuro. Y el libro de los Salmos, la escritura de los Salmos, es el cancionero de los judíos. Aleluya. Ahí, tocante a eso, más adelante tenemos el tema, el Dios de la celebración. Vamos a estudiar un poco. Bueno, vamos a tomar un segundito para explicar esta parte, porque vamos a hablar con respecto a lo que es un poquito de lo que es la música y mayormente el 75% con relación a lo que es el canto. Aleluya. Uno es el canto y otro es la música. De eso hablaré cuando hablemos de el Dios de celebración. Eso será en el futuro, más adelante. Pero cuando nosotros fijamos la atención, las declaraciones de esa parte intermedia de la escritura judía, que son la parte profética, el Señor se revela a los profetas, los llama, los unge y les dirige a ellos personalmente un mensaje.
Es decir, que en el plan, en ese periodo de tiempo que se dieron el surgimiento de los profetas, especialmente para los judíos, aunque vale mencionar que no solamente fue exclusivamente para los judíos. Porque cuando se habla de los profetas, hubieron varios profetas que se dirigieron sus profecías a otras regiones que no correspondían al pueblo judío. Y prestándole la debida atención a los profetas que fueron llamados a profetizar, no únicamente a Israel, sino al pueblo extranjero. Y es de ahí donde se desprende la declaración del escritor Mateo. Y también está en los 4 evangelios, en los 4 escritos del Nuevo Testamento, está la declaración de Cristo cuando se dirige a los fariseos y a los escribas, esa palabra, trayendo del trasfondo histórico lo que le aconteció, de un acontecimiento, Dios lo utiliza de ese evento, lo utiliza para presentarlo y plasmar en declaración histórica como señal. Un evento histórico lo utiliza como señal para lo que habría de suceder en la sepultura de Cristo. Lo que a mí me sorprende es que no extrae Dios o Cristo, no extrae una señal de lo que regularmente los judíos conocían o estaban más familiarizados, que era de todas las escrituras que se dirigían al cumplimiento para Israel, sino de la profecía hacia un gentil, el pueblo gentil, que eran los ninivitas. Dios les habla a los profetas, les da un mensaje, yo diría triple mensaje. Cuando el Señor habla al profeta en ese tiempo, en ese periodo, era triple, era el mensaje triple. ¿Por qué triple? Número 1, apelaba a la conciencia del que era llamado. Número 2, hacía un desafío a su familia. Y número 3, a la vocación de hablar en nombre de Dios. Hermano, cuando el profeta evocaba, mencionaba o anunciaba la palabra que Dios ponía en su boca, de antemano ya le había declarado lo que tenía que declarar públicamente. Aleluya. Fíjese qué interesante era. Dios le daba la palabra en la noche y él durante el día aparecía en la puerta del pueblo. Gloria a Jesús. Y todos los que iban pasando y los que iban saliendo de la ciudad oían la proclama del profeta. Aleluya. El Señor dice esto, lo uno y lo otro. Separaba, el profeta se paraba en la puerta. Principalmente cuando el pueblo era amurallado. Se acostaba en la puerta principal. Y mientras él hablaba, la gente pasaba. Es como irse a parar en la esquina de un mercado. La gente entra y sale. Así estaban los profetas del Antiguo Testamento. Pero en primera instancia el profeta recibía el mensaje en su lugar de residencia. Y posteriormente lo comunicaba al pueblo en un lugar señalado. Y después venía y escribía el mensaje que había recibido. Aleluya. Amén. Poderoso es el Señor. Aleluya. No me dejes solo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Entre paréntesis, quiero explicar algo ahora. Quiero explicar algo, eso llegó a última hora.
Eso no está escrito. Eso no lo escribe. Bueno, hay cosas que describen y hay cosas que no se escriben. Poderoso el Señor. Y es la manera funcional del profeta de ese tiempo. ¿Y cómo es que la gente hoy en día quiere obligar que esa manera funcional que el Espíritu Santo en manifestación especial se daba a los profetas en ese tiempo, ahora quieren obligar en forma sistemática a aplicar las normas del Antiguo Testamento al de hoy? El profeta de hoy en día funciona diferente. Aleluya. Hay profetas, pero no porque la gente me dice que yo soy profeta. Aleluya. No es porque el público me reconoce como profeta, sino porque el Señor quiere dar revelación y declaración en ese lugar preciso y específico. Hay profetas por el Espíritu, pero no un ministerio como el que había antiguamente. Es muy diferente. Y el profeta de hoy en día, hay que buscarlo con lupa. Aleluya. Pero profeta del Señor. Amén. No porque un grupo determinado le pone un título y carga en el pecho el profeta tal. Aleluya. El profeta de hoy en día no necesita títulos. El profeta de la iglesia, del ministerio actual, no necesita títulos, porque el Señor es el que le ha puesto el título. Amén. Aleluya. Dejemos eso a un lado. Aleluya. A los profetas se les daba una palabra y el profeta tenía que comunicarla. Pero, aquí está el detalle, pero había ciertas profecías, ciertas declaraciones que el Espíritu Santo les daba a los profetas que debían de guardárselas para sí mismos y que no tenían que declararlas. Tenían que esperar un tiempo, pasado un tiempo, venían y la proclamaban. No era de inmediato que tenían que anunciarla, sino que tenían que esperar un tiempo y luego declararla. Había otra clase de profecía que ellos recibían la revelación de Dios, escribían, hablaban, pero habían cosas que no las comprendían. Aleluya. Es sorprendente, ¿no? Poderoso. Pero si nosotros vamos a la Escritura, va a encontrar ese detalle. Los profetas escribieron, vamos, búsqueme por favor, hermano Donaldo, allí el primer libro del apóstol Pedro, capítulo 1, tenganlo ahí que lo vamos a leer. Mencionaré. Los profetas recibían, escribían, declaraban, mantenían profecía, pero habían algunas que no las comprendían. Aleluya. Profecías incomprensibles para los profetas. De eso es lo que está señalando el apóstol Pedro en su primera epístola. Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice? Veamos desde el versículo 10 al versículo 12. Hay dos versículos ahí. ¿1:10? Sí, por favor. 12, ok. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para que nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado
enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Y añade un poco más el apóstol Pedro. ¿De qué se está hablando de allí? De ciertas profecías que para ellos era anónimo, era desconocido, era ajeno al conocimiento propio. Menciono, repito, hablaron profecía, escribieron profecía, recibieron profecía, Aleluya. declararon profecía, pero habían unas cosas que no las podían explicar ni entender. Poderoso es el Señor. A esto voy. Préstele atención. Cuando los profetas están hablando de aquello que ellos no lo comprendían, vaya, un ejemplo, dirá usted, pastor, denos un ejemplo clásico de ese asunto. Vámonos al capítulo 53 de Isaías. Cuando Isaías habla de eso, él no sabía de quién se estaba hablando. Hablaron, escribieron y anunciaron de alguien que iba a sufrir, pero no sabían de quién se estaba tratando. Y de eso está mencionando el apóstol Pedro, que los profetas hablaban de esta gracia que hoy en día, presta atención a eso usted, Aleluya. le pone atención a eso usted. Bendito sus oídos, que están oyendo declaración de lo que los profetas hablaron, de la gracia en la que nosotros somos parte. Aleluya. Mire hasta dónde, qué alcance, qué proyección tenía la profecía. Que nosotros somos parte de eso que ni el apóstol Pedro comprendió. Porque esto fue dado por el Espíritu Santo al apóstol Pedro. Amén. Y se debe de entender por medio del Espíritu Santo también. Aleluya. Porque muchos inconversos pueden leer y leer y leer y leer y les va a pasar lo de leer un loco. Pueden pasar de Canadá a Sudamérica leyendo y no encuentra nada, no le encuentra lógica. Gloria a Jesús. Necesita alguien que tenga el Espíritu del Señor para hacerle entender a ese lector. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A nosotros. Amén. De esa gracia, de ese favor inmerecido. Bueno, nadie merece el favor de Dios, porque somos, en una palabra, Aleluya. rebeldes, hermano. Poderoso Somos es rebeldes. el Señor. Aleluya. Por más que se nos dice, y siempre estamos torcidos ahí. Aleluya. Como dijo el vecino caminando chueco. Aleluya. Por más que se nos dice que caminemos bien, siempre estamos arrastrando un pie. O siempre andamos doblando un pie. No caminamos en rectitud. Poderoso es el Señor. Aleluya. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Buscaron información de lo que se les estaba diciendo. Y no encontraron una respuesta. No encontraron una explicación precisa, clara para ellos con respecto a la profecía que se estaba anunciando para el futuro. Aleluya. Escudriñando qué persona y en qué tiempo indagaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Que anunciaban los sufrimientos de Cristo. Amén. Aleluya. Tantas veces me he preguntado, Cristo no tenía motivo alguno para venir a sufrir. ¿Por qué, Señor?
¿Por qué tenía que sufrir? Aleluya. Nosotros no lo merecemos. Hermano, no lo merece nuestra culpa. Poderoso es el Que el Hijo de Dios se haya entregado a sufrir por mis pecados. Amén, amén. Y que ahora que hemos entendido una pizca de ese proyecto de Dios que es la salvación, nos mostremos indiferentes. Aleluya. Poderoso es el Señor. Le damos las espaldas, Aleluya. lo despreciamos, Amén. lo ignoramos, lo vemos con desdén. Así como, después. Hermano, por eso tiene tanto valor el mensaje del Evangelio. Aleluya. Porque el mensaje del Evangelio surge después del sufrimiento de Cristo. La noticia más contundente que convenció diferentes generaciones y que está convenciendo en la generación presente es el sufrimiento de Cristo a favor del que no se merece sufrimiento. Aleluya. No se merece la salvación mostrado en el sufrimiento. Poderoso es el Señor. Cristo sufrió por los pecadores, no porque él merecía sufrir. Él era en su totalidad, con toda la extensión de la palabra, inocente. Amén. Gloria a Cristo. No merecía sufrir. ¿O cree que Cristo merecía sufrir? No. ¿Cree que Cristo merecía sufrir? No, nosotros sí. Aleluya. Porque nosotros estamos, oiga, señalados para la condenación. Estábamos, como decimos, ya al borde de la caída a la condenación. Aleluya. Y el Señor interceptó a esa humanidad y le dijo, un momento, vamos a hacer algo aquí. Poderoso es el Señor. Voy a sufrir Amén. para que esto sea santo. Amén. Aleluya. Y ahí surge la iglesia. Aleluya. Y Poderoso. vale la pena prestarle atención a eso. Aleluya. Que de alguna manera hagamos reflexión que del sufrimiento de Cristo surge nuestra bendición. Amén. Gloria a Jesús. Repito, que del sufrimiento de Cristo surge nuestra bendición. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabemos lo que Él vive. Amén. Aleluya. Gloria a Maravilloso Dios. es el Señor. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. Cuando nosotros llegamos a ese cuadro bíblico que encontramos a Cristo dialogando, de alguna manera estaban interrogándolo, los contemporáneos de Cristo Jesús le solicitan una señal, mirándolo lo que él hacía y todavía no estaban satisfechos con lo que miraban. Gloria a Cristo. Todos los días, en cada presentación pública, el maestro hacía y demostraba quién era, que era el enviado de Dios. Y todavía ellos, cegados por la ignorancia, le demandan señal. Aleluya. Lo que le pidieron a Cristo, señal. Poderoso es el Señor. Como que hubiesen sido ignorantes de todo lo que Dios había hecho en Israel con ese pueblo. Yo diría el pueblo sumamente consentido. Porque Dios ha consentido de tal manera a los israelitas que ha sido único en su particularidad. Aleluya. De cómo Dios los ha contemplado. Poderoso es el Señor. Fariseos y escribas le piden a él señal, a Cristo Jesús. Hablar de esto, hablar de la palabra señal, era un lenguaje familiar para los judíos. Ahora bien,
pudo haberse solicitado otra cosa. Y le solicitan al Señor señal cuando para él se las había estado dando en abundancia. Aleluya. Había alrededor de él señales. ¿Cómo así? Porque el Señor no solamente era palabra, sino que era demostración. Él había venido a demostrar que el Mesías estaba en medio de su pueblo. Amén, gloria a Jesús. Señales en el ministerio del Señor fueron abundantes. ¿Por qué? Había sido enviado por el Padre en un común acuerdo como hijo. Se Aleluya. ofreció voluntariamente venir a presentarse como en sacrificio, ofrenda grata al Padre, porque todas las ofrendas presentadas en el tabernáculo no satisfacían las demandas exigentes de Dios. Aleluya. Y como todas esas, tantos años pasaron ofrendando en el tabernáculo y no llenaban los requisitos. Y al no llenar los requisitos demandados por Dios, Cristo se ofrece voluntariamente. Aquí estoy yo. Heme aquí. Aleluya. Heme aquí. Poderoso es el Señor. Cuando el Señor presenta ese ministerio terrenal, por supuesto enviado por su Padre, ahí encontramos a través de los datos del Nuevo Testamento el vino que anterior había sido agua, viene a ser el mejor vino de esa fiesta. Primero agua, ahora vino. Luego vemos la otra señal de alimentación de la gente que tenía 3 no sé cuántos días que no habían comido. Y se multiplica el pan, se multiplican los peces, y para pasarle la regla a toda esa bendición, sobraron 12 cestas. Aleluya. No era señal eso, era más que señal. Milagro. Era más que señal. Amén. La lepra se secaba cuando Cristo daba la orden que fueran a mostrarse sacerdotes. Los leprosos gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Cristo los mandó. Él no los tocó. Él no proclamó una oración. Él no dijo, hagan cierto rito. No, solamente dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Aleluya. Dice que mientras iban, se encontraron que estaban sanos. Aleluya. Y cuando se vieron sanos, corrieron más rápido pegando al sacerdote. Pero hubo uno que se regresó. Cuando regresa, le dijo, pero ¿qué pasó? Eran 10. Y solo uno regresó. Y para colmo de males, era samaritano. Aleluya. Poderoso es el Señor. Era samaritano. Aleluya. Cuando nosotros vemos el trasfondo de la obra prodigiosa y milagrosa y de señales de Dios, la hizo principalmente con gente extranjera. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos sabían mucho de la profecía, sabían mucho de lo que era la ley de Moisés, pero ignoraban, estaban vedados de lo que era la legítima presentación de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Se convierte en sanidad la lepra, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos vuelven a la vida, Cristo camina sobre las aguas. ¿Qué son esas? Son señales, pues. Amén. Y estos ingratos pidiendo señal, le están demandando señal a Cristo. Por favor. Gloria a Jesús. No podían ver todo lo que él estaba haciendo. Anda sobre las aguas. Y una de las muestras sobresalientes de Cristo es que es obediente. Obediente hasta la muerte. Amén.
obediente hasta la muerte. Amén, gloria a Dios. A Cristo se le está solicitando una señal. A mí me impresiona de cómo Cristo saca de la historia y saca de ese profeta. O sea, que Cristo utiliza varios elementos. Número uno, un personaje que no era muy popular. Jonás no era muy popular entre los profetas. Número dos, la comisión que se le había dado, que era de ir a los gentiles. Que fueran los gentiles. Número tres, encuentro que este profeta tuvo un traspié que yo creo que no cualquiera lo quiera repetir. Aleluya. Agarró sentido contrario. Dios le mostró el norte y él agarró para el sur. Dios le dijo que hablara y lo que hizo fue ir a dormir. Aleluya. En vez de ser de bendición para su gente, fue conflicto, fue problema. Amén. Hasta que echaron ¿qué? Suerte. Y le Aleluya. dijeron, dormilón, despiértese. Dinos de dónde sos, a qué Dios sirve, qué es lo que haces, cuál es tu Aleluya. trabajo. Poderoso es el Señor. Y él dijo, bueno, el Señor me envió al norte y yo voy para el sur. El Señor me dio un mensaje, soy profeta, soy judío. Ya nos metimos en problemas. Aleluya. ¿Qué quieres que nosotros hagamos contigo? Digo, bueno, agárreme, tírenme al mar. Y él sabía qué es lo que estaba pasando. Aleluya. Ese es otro asunto. Que bien saben aquellos que están huyendo de Dios. ¿Por qué las tempestades se levantan alrededor? Otros están sufriendo y él está como comiendo el chipotle. Aleluya. Viendo el chilito. Y otros sufriendo. Aleluya. Y el Señor lo envió, lo lanzaron al agua, Dios lo envía al vientre del gran pez, Gloria a Jesús. que bien lo hubiera digerido. Pero no fue así. Según se cree, el pez estaba esperándolo. Mire, la tempestad estaba agitada, el mar estaba agitado, el pez estaba esperando y Jonás durmiendo arriba. ¿Cuánto tiempo de haber andado el pez alrededor del barco? Esperándolo. Como quien dice, tírenmelo. Supuestamente pasó buen tiempo, ¿no? Así como los tiburones. Usted no se da cuenta de los tiburones cuando buscan una víctima. Están rodeándolo, hasta que lo logran cazar. Y así estaba el pez. Pero el asunto es que ese bocado que estaba esperando este gran pez era una presa que no podía fácilmente digerirla. Y no la digirió. Ese acto milagroso que surge en la persona de Jonás, en el vientre del pez, que sobrevive y que yo no acabo de comprender cómo era posible que Jonás en el vientre del pez estaba orando a Dios. ¿Creen ustedes? Bueno, la Biblia lo dice, hay que creer. Amén. Estaba orando los 3 días y 3 noches. Oiga, 3 días y 3 noches. Miren que aquí me da algo a mí que explicarles. Y nosotros, ¿cuántas horas en una noche oramos? Aleluya. Y todo es porque no tenemos aflicción. Aleluya. Todo, podemos repetirlo, Amén. todo es porque no tenemos aflicción. Amén. Amén. Espéreme tantito cuando tenga aflicción. Por ahí la vecina me dijo que se le ve el sueño cuando se acuerda de ciertas cosas. Pero se le ve el sueño solamente por 2 horitas. Pero a Jonás se le fue el sueño y el hambre. Y estuvo clamando en ayuno y en oración. Sin agua, sin jugo y sin café.
Amén. 5,000. Y bajo el agua. Y en medio del agua. Ay, Señor. A los 3 días él sale como nuevecito. Jonás no sale quejándose ahí. Cuando sea en la playa, hombre, cuando vea el sol, qué alegría de la que me he salvado. Pero no sabía la que le esperaba en el desierto. Esa es otra historia. La preservación de ese cuerpo en el vientre de este pez es el acto milagroso que Jesús toma como señal para su gente. Amén. Esa privacidad de 3 días, esa preservación en el vientre del pez, el Señor la toma como demostración. Les dijo, ustedes quizás se han dado cuenta cuando leen el libro de los profetas, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y que salió vivo. Pues de esa misma forma, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra y que volverá a vivir. Amén. Esa señal está siendo profetizada por Cristo Jesús. Aquí yo veo, cuando estaba viendo ese asunto, veo que Cristo no está profetizando para otras personas, no está profetizando para otro tiempo, sino está profetizando para su persona y para su tiempo, porque Él habría de descender a la tierra y a los 3 días y 3 noches cumplidos, según la palabra dicha por Él mismo, iba a resucitar. Amén, aleluya. Poderoso es el Señor. Cumplimiento profético. Cumplimiento del tiempo de que Cristo habría de estar exactamente ese tiempo. No fue ni una semana, que son 7 días, no fue ni 2 días, porque era menos del tiempo señalado, sino exactamente el tiempo que Cristo dijo. Amén. Ya había acontecido el evento milagroso de la preservación de Jonás en el vientre del pez y lo tomó como figura. Dijo, así como ustedes saben en la historia lo que aconteció, así le va a acontecer al Hijo del Hombre. Va a resucitar. Amén, aleluya. Pero hay 3 cosas bien interesantes. Con esto termino. Número 1, Aleluya. por intervención del Padre. El Padre iba a intervenir. Hablamos de la resurrección, leemos de la resurrección, pero no le prestamos atención que es por intervención del Padre, Amén. que su Hijo resucita. Amén, aleluya. Poderoso. Número 1, por intervención del Papá, de nuestro Padre Celestial. Amén. Número 2, asistido por los ángeles. Lo vieron las mujeres, las que reciben el primer mensaje, que porque andan buscando entre los muertos al que está vivo. Al que vive. Aleluya. Los ángeles hacen intervención también en la resurrección de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos en el trasfondo histórico todo eso, vemos la Biblia, leemos y creemos que Cristo, el Hijo de Dios, fue resucitado y que volvió al Padre y que está intercediendo por nosotros, cuando nos convertimos en peregrinos, forasteros, y vamos a Jerusalén, nos presentan una tumba vacía. Amén. Y en esa tumba vacía hay un letrero que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. Que Dios nos bendiga. Amén, aleluya.